Bienvenidos, esto es De Camino, programa 451. Estamos de lleno en el misterio trinitario y si nos preguntan, ¿qué es lo esencial? Es decir, tratemos de decir en pocas palabras, ¿qué es lo que queremos afirmar cuando decimos que creemos en el misterio de la Trinidad? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso que es esencial, ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. De Camino a 451, aquí estamos. No cabe duda que lo esencial de nuestra fe está en la afirmación del dogma de la Santísima Trinidad. Primero debemos aclarar o volver a aclarar, porque ya lo hemos dicho alguna vez, qué es lo que entendemos por un dogma. Un dogma, lo hemos dicho otras veces, repito, no es una especie de pared, una pared para que no preguntemos. Esto no es un dogma. Hemos dicho que más bien un dogma es como un pozo. Un pozo en el que es posible profundizar siempre más. No es una pared, es un pozo. Pero un pozo que, como todo verdadero pozo, tiene sus verdaderos límites. Es decir, que no cualquier cosa se puede decir sobre Dios. Un pozo tiene límites. Ese límite nos interesa, pero nos interesa más profundizar en ese misterio. O sea que cuando nosotros hablamos de dogma, no estamos diciendo que la discusión termina, sino que el conocimiento jamás acaba. Y yo creo que esa frase vale la pena tenerla muy presente. Cuando hablamos de un dogma, no es una discusión que termina, sino un conocimiento que nunca acaba. Esa frase es importante. No es una discusión que termina, sino conocimiento que no acaba, que nunca acaba. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos a partir de lo que comentábamos el programa pasado? ¿Qué es lo que sabemos sobre este Dios? Pues sabemos cosas que a primera vista parecen contradictorias, porque estamos afirmando que Dios es uno y estamos afirmando que el Padre, Dios Padre, es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, cada uno de ellos es Dios, ¿entonces tenemos tres dioses? No, porque Dios es uno. Quiere decir que necesitamos una terminología para referirnos a lo que tiene que ver con la unidad y necesitamos una terminología para referirnos a lo que tiene que ver con la Trinidad. Y eso es efectivamente lo que nos brinda la teología. Entonces, mira, cuando vamos a hablar de unidad, las palabras clave son esencia, naturaleza, sustancia. Esas son las palabras que hablan de unidad. Es decir, que en Dios hay una sola esencia, hay una sola naturaleza y lo que es más importante, hay una sola sustancia.
Cuando nosotros hablamos de Trinidad, entonces el vocabulario nos va a hablar de personas, que es lo mismo que decir hipóstasis, y el vocabulario nos va a hablar también de relaciones. Relaciones entre estas divinas personas. Ese es el esquema básico, este es el vocabulario básico que uno tiene que manejar al referirse a la Trinidad. Hay una esencia, hay una naturaleza, hay una sustancia. Hay tres personas, hay tres hipóstasis y hay relaciones entre las personas. ¿Cómo afirmamos esto? Pues lo afirmamos de la siguiente manera. Piensa que el Padre engendra al Hijo. Pero este modo de engendrar es muy singular porque resulta que el Padre le da al Hijo todo lo que el Padre tiene. Eso es lo que queremos decir con este engendrar. El Padre, vamos a ponerlo con mayúscula por supuesto, el Padre le da, es decir, le comunica al Hijo todo lo que el Padre es. La clave está, por supuesto, en esta palabra, en la palabra todo. Ahí es donde está la clave. Porque si el Padre le da al Hijo todo, quiere decir que no hay nada que sea del Padre y que no sea del Hijo. Por consiguiente, la esencia del Padre, esta esencia del Padre, es la misma esencia del Hijo. La naturaleza del Padre es la naturaleza del Hijo. La sustancia del Padre es la sustancia del Hijo. Pero ahora hagámonos una pregunta. ¿El Padre le puede dar al Hijo el ser Padre? Esa es una gran pregunta. Esa es la pregunta fundamental. El Padre le puede dar al Hijo ser Padre. Y tenemos que responder con un resonante no. ¿Por qué? Porque si el Padre le diera al Hijo el ser Padre, entonces el Hijo se engendraría a sí mismo, lo cual es absurdo. Entonces hay algo que el Padre no le puede dar al Hijo. Y es que el Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Nada se opone a que el Padre le dé al Hijo la esencia, le dé la naturaleza, le dé la sustancia, de tal manera que no hay una sustancia para el Padre y una sustancia para el Hijo. No hay una naturaleza para el Hijo y otra naturaleza para el Padre. Es la misma naturaleza. La misma naturaleza. Pero, el Padre no le puede dar al Hijo el ser Padre. Entonces quiere decir que entre ellos hay una diferencia, pero la diferencia es solo de relación. Esta es la idea fundamental del enunciado católico de la Trinidad. La diferencia, pero vamos a decirlo todavía más completo, entre las divinas personas es solo de relación. Solo de relación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Padre le ha dado al Hijo todo lo que es el Padre. No hay nada que el Padre tenga y que el Hijo no tenga, excepto el hecho de que el Padre es el Padre, porque el Padre no le puede dar al Hijo el ser Padre, porque entonces el Hijo se engendraría a sí mismo. Y lo mismo vamos a decir entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente lo mismo.
Sabemos que hay amor en la Trinidad, ¿cierto? Es una de las operaciones propias del Espíritu, que hay amor. Sabemos que hay amor en la Trinidad. Entonces, ese amor, pues necesariamente tiene uno que ama y uno que es amado, necesariamente. Entonces tú puedes decir que el Padre ama y que el Hijo es amado, puedes decir que el Hijo ama y el Padre es amado. Pero en todo caso hay algo que es cierto, y es que ese amor que existe, ese amor que es propio de la sustancia, que es propio del ser, que es propio de la esencia de Dios, ese amor no es el Padre. Porque para que ese amor exista, tiene que existir el Hijo. Ese amor no es el Hijo. Porque para que ese amor exista en el Hijo, tiene que existir el Padre. Entonces el amor que hay en la Trinidad es distinto del Padre y del Hijo y procede del Padre y del Hijo. Ahora, en ese amor no hay límite. El modo como el Padre ama al Hijo es infinito. El modo como el Hijo ama al Padre es infinito. Ese amor no tiene límite. Ese amor no tiene frontera alguna. Por consiguiente, podemos decir que todo el amor que hay en la Trinidad es tan grande como la Trinidad. Es una frase bellísima, además. Todo el amor que hay en la Trinidad, es decir, que hay en Dios, es del tamaño de Dios. Porque si no fuera del tamaño de Dios, no sería un amor perfecto. Entonces, ese amor infinito que existe en la Trinidad y que es del tamaño de Dios y que claramente procede del Padre y del Hijo, porque sin el Padre y el Hijo no se daría ese amor es al que llamamos Espíritu Santo. Y como ese amor no tiene reserva alguna en el Padre, como ese amor no tiene reserva alguna en el Hijo, pues ese amor es del tamaño del Padre y del Hijo. Es un amor de entrega total. Pero ese amor no puede ser igual al Padre, ese amor no puede ser igual al Hijo. Entonces tiene que ser otra divina persona, y esa divina persona es a quien llamamos el Espíritu Santo. Entonces no hay entre el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo diferencia de esencia, no hay diferencia de esencia, no hay diferencia de naturaleza, no hay diferencia de sustancia, pero claramente sí hay una diferencia de relación. Esa es la manera como enunciamos el dogma de la Santísima Trinidad. Tal vez la dificultad más grande cuando se trata de la Trinidad está en el hecho de que no hay nada que se pueda propiamente comparar con el ser mismo de Dios. No tenemos una comparación que podamos decir, es esto exactamente. Eso no existe. Y esto es lo que hace complicadas las cosas, pero también es lo que nos llama a elevar nuestro corazón, a elevar nuestro pensamiento y a elevar nuestra acción de gracias, porque ese Dios infinito, en su bondad, en su sabiduría, en su poder, es el que se ha dado a conocer a nosotros. Alabanza a su santísimo nombre. Amén. Seguimos de camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.